Buenos días, bienvenidos a Foro Legal TV. Hoy hablaremos sobre los sujetos procesales. En primer lugar, el imputado. ¿Quién es un imputado? En nuestro Código Adjetivo Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 126, denomina imputado o imputada a toda persona a quien se le señale como autor o autora o partícipe de un hecho punible por un acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme los establecidos en este código. Es decir, que imputado es una persona investigada a quien el fiscal del Ministerio Público le atribuye ya directamente la comisión de un hecho punible, bien en cualquiera de los grados de participación, como autor, coautor, cómplice o encubridor. Es decir, que en una primera instancia, cuando sucede un hecho punible, las autoridades encargadas de la persecución penal, es decir, las autoridades policiales o el Ministerio Público, si recibe por intermedio de la víctima una denuncia, o por la policía que se ha cometido un hecho punible, a menos que sea en flagrancia, donde se detiene al sujeto activo del delito, cometiéndolo o a pocos metros de haberse cometido, comienza la investigación a los fines de determinar la identidad del sujeto o sujetos que participaron en este ilícito penal denominado hecho punible. Esta investigación puede durar todo el tiempo que fuera necesario si no hay una persona detenida, señalada o que ha sido detenida en flagrancia. De allí que una vez que el Ministerio Público, sacando el caso de la flagrancia, investiga y considera que la persona que ha sido o que de la investigación surgen elementos que comprometen la responsabilidad penal de una persona o de varias en la comisión de un hecho punible, por ejemplo, si se trata de un caso de delincuencia organizada, donde hay más de 3 personas que participan, que se denomina asociación para delinquir, todos los que participan en ese hecho se consideran autores, aparte de que la asociación para delinquir es un delito subsidiario de un delito principal. Por ejemplo, el sicariato, cuando se reúnen varias personas para extorsionar o para matar por un precio a una persona. Ahora, esta persona considerada imputada, ya señalada directamente por el Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal le da una serie de derechos, entre esos los que están previstos en el artículo 127, como son que se le informe de la manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan. Es decir, el Ministerio Público tiene que informarle al señalado, el imputado, el delito que se le imputa en forma clara y sin género de duda, en palabras sencillas que él pueda entender. También ser asistido por un defensor, bien sea privado, si no tiene los medios, el Estado le facilita un defensor público. Comunicarse con sus familiares, abogados o aquellas asociaciones ONG de derechos humanos. ¿Qué sucede? Que cuando una persona es detenida, las autoridades encargadas de su resguardo, es decir, la policía, los centros de detención preventiva, generalmente le niegan el derecho de comunicarse. Entonces ocurren a hechos ilícitos. Es que por todos es conocido que los centros de detención en el estado Zulia solamente existe ahora el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas, ahora denominado Francisco Delgado Rosales, conocido antes como El Marite. Ellos, los internos, tienen generalmente móviles celulares y que de una u otra manera tratan de comunicarse con el mundo exterior, generalmente con sus familiares o amigos más cercanos. Puede también pedirle al Ministerio Público que practique diligencias de investigación para demostrar su inocencia o para demostrar
que no participó, o que si participó estaba amparado por una causa de justificación que le quita el hecho al carácter punible, como sería el estado de necesidad o la legítima defensa. Puede también presentarse directamente ante el juez de control y rendir declaración. Tiene que ser impuesto del precepto constitucional, no puede ser obligado a declarar y tiene que hacerlo sin juramento impuesto del precepto previsto en el artículo 49 ordinario quinto de la Carta Magna de la República. No ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que atentan contra la dignidad humana. Solicitar al tribunal, si lo considera necesario, el sobreseimiento de la causa. Ser oído en el transcurso del proceso en cualquier momento. Es decir, si vamos a la fase intermedia, ya fue acusado, y en la audiencia preliminar él tiene el derecho a que sea oído. Si pasó a la fase de juicio, en cualquier etapa del juicio él puede solicitar al juez de juicio que él desea declarar, y el juez está obligado a tomarle la declaración y a escucharlo, porque es un juicio oral y público. Entonces, estos son más o menos los derechos que tiene el sujeto procesal denominado imputado, que luego que es acusado o que es ya admitida la acusación, tal como lo establece acá el artículo 126, cuando se admite la acusación, ya él adquiere la condición de acusado, y esa la mantiene durante todo el proceso. Y cuando es condenado, cuando se produce la decisión en el tribunal de juicio, es condenado, y cuando queda firme esa sentencia, porque se ejercen los recursos, los medios recursivos, apelación de sentencia ante la Corte de Apelaciones y casación ante la Sala de Casación Penal, y queda firme la decisión, queda en la condición de penado y pasa a la orden del juez de ejecución. Esas son las categorías que puede tener una persona que es investigada, que es sometida a la persecución penal por la presunta comisión o comisión de un hecho punible enjuiciable de oficio, porque si se trata de acciones privadas, delitos de acción privada, difamación e injuria, por lo menos, él adquiere primero es un delito de acción privada, se intenta directamente ante el juez de juicio, y él tiene la condición de querellado. Una vez que es condenado y queda firme, vuelve otra vez con la condición de penado y pasa también a la fase de ejecución. Bueno, estimados amigos, muchas gracias por estar atentos a nuestro canal Foro Legal TV, y la próxima disertación será sobre la víctima y los derechos que amparan a la víctima. Muy buenos días.